Hace mucho, más que lanzar golpes devastadores durante un partido. Algunos jugadores lograban sembrar el miedo incluso antes de que iniciara el encuentro. Sus rivales pasaban toda la semana pensando en ellos, y, cuando finalmente los tenían enfrente, entendían por qué eran considerados auténticas pesadillas. Estos son los 10 jugadores más aterradores en la historia de la NFL. Ningún jugador intimidó tanto desde antes del silbatazo inicial como Ray Lewis. Su entrada al estadio era una auténtica declaración de guerra. Mientras salía entre humo, fuego y luces, parecía un guerrero romano listo para una batalla. Él mismo confesó que, cada vez que pisaba el campo, imaginaba ser Maximus, el protagonista de Gladiador. Los jugadores del equipo rival observaban aquella escena sabiendo exactamente lo que les esperaba. 60 minutos de golpes brutales. Ray Lewis golpeaba con tanta violencia que un estudio de Sports Science concluyó que únicamente las protecciones de los hombros evitaban que rompiera huesos en prácticamente cada tackle. Su fuerza era simplemente descomunal. Ni siquiera necesitaba estar mirando directamente a un rival para derribarlo. Después de enfrentarlo durante años, Chad Ochocinco decidió que ya era suficiente. Quiso sorprender a Ray Lewis con un golpe por la espalda mientras el linebacker observaba el balón. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Sin siquiera verlo venir, Ray Lewis atravesó el impacto como si no existiera y terminó enviando al receptor directamente al suelo. Ochocinco quedó completamente sin aire. Más tarde admitiría que fue una de las peores decisiones de toda su carrera. Intentó actuar como si nada hubiera pasado, pero la conmoción cerebral apareció pocos segundos después. Con el paso del tiempo entendió una lección muy sencilla. Nunca desafíes a uno de los defensivos más violentos que ha existido. Y los números respaldan perfectamente esa reputación. Ray Lewis continúa siendo el líder histórico de la NFL en tacleadas combinadas y tacleadas individuales, una marca que refleja la enorme cantidad de veces que hizo sentir su presencia sobre el terreno de juego. Pero si alguien llevaba la violencia un paso más allá, ese era Jack Tatum. Conocido como el asesino, desarrolló una reputación tan extrema que incluso muchos jugadores evitaban cruzarse con él. Cada golpe parecía diseñado para dejar fuera de combate al rival. En un partido de pretemporada de 1978 ocurrió el momento más polémico de toda su carrera. Durante un pase incompleto, golpeó al receptor Darryl Stanley con tanta fuerza que lo dejó paralizado del pecho hacia abajo. La indignación fue inmediata. No solo por la gravedad de la lesión. También porque sucedió durante un partido de pretemporada. Lo que más sorprendió fue que Jack Tatum jamás ofreció una disculpa pública. Únicamente expresó sus deseos de que Stingley pudiera recuperarse. Incluso llegó a declarar que nunca entendió por qué muchas personas lo consideraban el villano de aquella historia. Sus propias palabras ayudaban a explicar su mentalidad. Decía que un buen golpe era aquel en el que el rival despertaba en la banca escuchando silbidos dentro de la cabeza. Aseguraba que sus mejores tacleadas estaban muy cerca de convertirse en una agresión criminal. Ni siquiera eso modificó su forma de jugar. Un año después protagonizó otro impacto inolvidable. Esta vez frente al poderoso corredor Earl Campbell. Ambos chocaron directamente en la línea de gol. Campbell consiguió entrar a la zona de anotación. Pero confesó que jamás había sentido un golpe parecido. Años más tarde, algunos médicos llegaron a creer que aquella colisión pudo haber provocado los problemas de columna que sufriría durante el resto de su vida. Sin embargo, incluso esos golpes quedaron opacados por una sola jugada. Una acción que cambió para siempre la historia de la NFL. En un partido de lunes por la noche de 1985, Lawrence Taylor estaba a punto de protagonizar uno de los momentos más impactantes que haya visto el fútbol americano. Lawrence Taylor no solo era considerado el mejor cazador de mariscales de su generación. Muchos lo consideran el defensivo más dominante que ha existido. Durante un partido de lunes por la noche entre los Gigantes y Washington, ocurrió una jugada que cambiaría para siempre la historia de la NFL. Washington intentó sorprender con una jugada de engaño. Pero Taylor leyó perfectamente la acción. En cuestión de segundos atravesó la línea ofensiva y se lanzó sobre el mariscal Joe Theismann con una fuerza brutal. El impacto fue tan violento que varios jugadores comenzaron a pedir ayuda médica inmediatamente. Theismann había sufrido la fractura de ambos huesos de la parte inferior de la pierna. Jamás volvió a disputar otro partido profesional. Aquella imagen quedó grabada para siempre en la memoria de millones de aficionados. Sin embargo, el legado de Lawrence Taylor fue mucho más grande que una sola jugada.
Su dominio obligó a todos los equipos a replantear la importancia del tackle izquierdo, encargado de proteger el lado ciego del quarterback. En otras palabras, cambió la manera en que se construyen las ofensivas modernas. Ganó el premio al jugador más valioso de la liga, algo prácticamente imposible para un defensivo. También obtuvo 3 premios al defensivo del año y fue seleccionado 10 veces al Pro Bowl. Bill Belichick, quien fue su coordinador defensivo, llegó a decir que Lawrence Taylor era, por mucho, el mejor jugador defensivo que había entrenado en toda su vida. Y eso ya es decir bastante. Pero si Taylor jamás buscó terminar deliberadamente con la carrera de un rival. Hubo otro hombre cuya mentalidad era muy diferente. Dick Butkus. Su nombre todavía provoca respeto entre quienes conocen la historia de la NFL. Deacon Jones, otro miembro del Salón de la Fama, lo describía como un auténtico animal. Decía que cada vez que golpeaba a un jugador intentaba enviarlo al cementerio. No al hospital. Su preparación mental era tan extraña como aterradora. Antes de cada partido buscaba cualquier excusa para enfurecerse. Si veía a un jugador rival riéndose, imaginaba que se estaba burlando de él o de los Osos de Chicago. Necesitaba entrar completamente furioso al terreno de juego. Y funcionaba. Los rivales no se reían cuando lo tenían enfrente. Todo lo contrario. Muchos confesaban sentir auténtico miedo. El corredor MacArthur Lane recordaría años después que prefería enfrentarse cara a cara contra un oso grizzly antes que contra Dec Parkes. Cada vez que recibía uno de sus golpes, simplemente rezaba para poder levantarse. Durante 8 temporadas consecutivas, Butkus lideró una de las mejores defensivas que ha visto la liga. Pero el siguiente hombre también era el rostro de una defensa legendaria. Jack Lambert. El alma de la famosa Steel Curtain de Pittsburgh. Había algo imposible de ignorar cuando lo veías. Le faltaban los 4 dientes delanteros superiores. Su sonrisa incompleta, combinada con su enorme intensidad, hacía que pareciera salido de una película de terror. John Elway jamás olvidó el primer partido de su carrera profesional. Frente a él apareció Lambert. Años después confesó que, al verlo lleno de saliva, sin dientes y completamente desquiciado, solo pensaba en una cosa. Que alguien lo sacara inmediatamente de ese partido. Lambert era conocido como Drácula con tacos. Y vivía para intimidar. En el Super Bowl 10 protagonizó uno de los momentos más recordados de su carrera. Después de que un defensivo de Dallas se burlara del pateador Roger Rilla tras fallar un gol de campo, Lambert reaccionó de inmediato. Lo tomó por sorpresa y lo lanzó violentamente al suelo. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, respondió con absoluta tranquilidad. Cada vez que veía una injusticia, sentía la obligación de intervenir. Ese carácter convirtió a Pittsburgh en una de las dinastías más dominantes de toda la historia. 4 Super Bowls en apenas 6 temporadas. Pero el siguiente jugador de esta lista ni siquiera parecía destinado a jugar fútbol americano. Mucho menos a convertirse en uno de los hombres más temidos que haya visto la NFL. Su nombre era Dick Nat Trent Lane. Y su historia apenas comenzaba. Dick Nat Trent Lane nunca siguió el camino tradicional hacia la NFL. Después de jugar únicamente una temporada en un colegio comunitario, pasó 4 años sirviendo en el ejército de los Estados Unidos. Cuando terminó su servicio militar, consiguió un trabajo común. Un día, mientras viajaba en autobús rumbo al trabajo, vio las oficinas de Los Ángeles Rams. Impulsado por la curiosidad, bajó del autobús, entró al edificio y preguntó si podía hacer una prueba. Ni siquiera buscaba jugar como defensivo. Quería ser receptor. Los entrenadores quedaron impresionados por sus condiciones físicas y decidieron darle una oportunidad. Poco tiempo después lo cambiaron a la defensiva. Y nació una auténtica pesadilla para toda la liga. Nat Trent Lane desarrolló una forma de taclear tan agresiva que obligó a la NFL a modificar el reglamento. Sujetaba a los rivales por el cuello, el casco o la careta, para después lanzarlos violentamente al suelo. Aquella técnica recibió un nombre que se hizo famoso en toda la liga. La corbata de Nat Trent. En 1961 protagonizó otra acción histórica. Sujetó del casco al corredor John Arnett mientras corría a toda velocidad. El impacto dejó al jugador completamente inmóvil sobre el terreno de juego. La reacción fue inmediata. Al año siguiente la liga prohibió sujetar la careta para realizar una tacleada. Tiempo después también prohibió los golpes alrededor del cuello y la cabeza. En gran parte. Por culpa de Nat Trent Lane.
Sin embargo, él siempre defendió su estilo. Decía que jamás buscaba lastimar. Simplemente quería impedir que el rival avanzara un solo centímetro más. Y si tenía que sujetarlo de cualquier forma para lograrlo, lo hacía. Pero Lane no solo aterrorizaba con sus golpes. También era uno de los mejores robando balones. Hasta el día de hoy conserva el récord de más intercepciones en una sola temporada. 14. Y lo consiguió jugando únicamente 12 partidos. Una marca que nadie ha podido superar. Aunque normalmente los jugadores más intimidantes pertenecen a la defensiva. Hubo una excepción. Jim Brown. Cuando llegaba al estadio, hacía algo muy particular. Siempre buscaba que los defensivos rivales lo vieran durante el calentamiento. Sabía perfectamente que toda la semana habían estudiado videos sobre él. Sabía que los entrenadores les habían repetido una y otra vez que debían detenerlo. Entonces simplemente caminaba frente a ellos. Como diciendo: aquí estoy. Medía casi 1,90 m. Pesaba más de 100 kilos. Era más rápido que muchos corredores. Y además disfrutaba el contacto físico. Brown veía el fútbol americano como la forma más cercana a una guerra. Su filosofía era sencilla. Cada vez que alguien lo tacleara, debía recordar el dolor durante varios días. Y eso ocurría constantemente. No solo era imposible alcanzarlo. Cuando finalmente lo hacían, también tenían que soportar el impacto. El resultado fue una carrera histórica. Lideró la liga en yardas terrestres durante 8 de sus 9 temporadas. Durante décadas mantuvo prácticamente todos los récords importantes para un corredor. Incluso hoy, más de medio siglo después de su retiro, continúa siendo el único jugador con un promedio superior a las 100 yardas por partido durante toda su carrera. Eso demuestra el nivel de dominio que ejercía. Pero el siguiente hombre ni siquiera parecía destinado a llegar a la NFL. Fue cortado 3 veces cuando apenas comenzaba su carrera profesional. Muchos habrían renunciado. Él decidió convertirse en uno de los jugadores más temidos de toda la liga. Su nombre era James Harrison. La historia de James Harrison parecía destinada al fracaso. Medía apenas 1,80 m, una estatura considerada baja para un linebacker de la NFL. Durante su temporada de novato fue despedido 1, 2 y hasta 3 veces. Muchos pensaron que su sueño había terminado. Pero Harrison utilizó cada rechazo como combustible. Entrenó con una intensidad casi inhumana hasta convertirse en uno de los jugadores más fuertes que ha visto la liga. Cuando finalmente logró consolidarse con los Acereros de Pittsburgh, todos entendieron por qué nunca dejó de luchar. Su mentalidad era aterradora. Él mismo reconoció que, cuando golpeaba a un rival, quería que no pudiera regresar al partido. No buscaba provocar lesiones permanentes. Pero sí quería que cada receptor sintiera el impacto durante mucho tiempo. En un encuentro contra Cleveland dejó fuera del partido a 2 receptores diferentes. Uno de ellos era Josh Krebs, un gran amigo suyo. Aún así, Harrison jamás bajó la intensidad. Años después confesó que, cuando golpeó a Krebs, sintió satisfacción al saber que realmente había dolido. Sobre otro de aquellos impactos comentó algo que dejó claro cómo pensaba. Dijo que, si hubiera sabido que la liga iba a multarlo con $75,000, lo habría golpeado todavía más fuerte. Con el paso de los años la mayoría de los jugadores disminuyen su nivel físico. James Harrison parecía desafiar todas las leyes de la naturaleza. Incluso cerca de los 40 años seguía derribando receptores mucho más jóvenes. Mientras otros ya estaban retirados, él se hacía viral por entrenamientos que parecían imposibles. Empujaba trineos de más de 800 kilos. Realizaba levantamientos que pocos atletas profesionales podían completar. Y mantenía un físico digno de un competidor de fuerza. Pero si hablamos de fuerza sobrenatural, entonces aparece otro nombre legendario. Reggie White. Conocido como el ministro de la defensa. Los jugadores ofensivos simplemente no sabían cómo detenerlo. Su antiguo compañero McQuick recordaba que lo más impresionante era verlo lanzar por los aires a linieros ofensivos que pesaban más de 140 kilos. Parecía que aquellos gigantes no pesaban absolutamente nada. Y no era solo fuerza. Reggie White también poseía una velocidad extraordinaria. Earl Edwards, quien compartió vestidor con él, confesó que jamás había visto a un hombre tan grande moverse con tanta rapidez. Era una combinación prácticamente imposible.
Cuando iniciaba la carga hacia el quarterback, los bloqueadores parecían retroceder sobre patines. Durante años dominó a las ofensivas de toda la liga. Al retirarse se convirtió en el máximo líder histórico en capturas de quarterback. Un récord que reflejaba el miedo que provocaba cada domingo. Muchos linieros ofensivos confesaban que la noche anterior a enfrentarlo apenas podían dormir. Sabían que, tarde o temprano, Reggie White terminaría atravesando la línea. Pero todavía faltaba un hombre. Un corredor que parecía desafiar la lógica. Medía apenas 1,80 m. Pesaba más de 110 kilos. Y, aún así, corría como si fuera un velocista. Su nombre era Earl Campbell. Earl Campbell era un fenómeno que simplemente no debía existir. Con su enorme físico, cualquiera habría pensado que sería un corredor lento. Pero sucedía exactamente lo contrario. Combinaba la potencia de un liniero con la velocidad de un corredor explosivo. Corría el sprint de 40 yardas en apenas 4.6 segundos. Para un jugador de su tamaño, era algo extraordinario. Pero lo que realmente aterrorizaba a las defensivas era su forma de correr. Nunca buscaba esquivar el contacto. Lo buscaba. Cada acarreo parecía una declaración de guerra. Sus enormes piernas, famosas en toda la liga, parecían impulsarlo como si fueran pistones. Los encargados del uniforme bromeaban diciendo que las hombreras y los protectores tenían 4 tallas. Pequeña, mediana, grande. Y Earl Campbell. Uno de los momentos que mejor definió su carrera ocurrió durante su temporada de novato. Recibió el balón y encontró frente a él al linebacker Isaiah Robertson, uno de los mejores defensivos de toda la liga. Ambos chocaron de frente. Pero fue Robertson quien terminó completamente tendido sobre el césped. Campbell siguió avanzando. Otro defensor consiguió sujetarlo apenas por el uniforme. Y terminó arrancándole un pedazo de la camiseta mientras el corredor continuaba su camino. Parecía una locomotora imposible de detener. Los grandes defensivos de aquella época nunca olvidaron enfrentarlo. Joe Grene, leyenda de Pittsburgh, aseguró que ningún otro corredor provocaba tanto daño físico como Earl Campbell. Cliff Harris, histórico defensivo de Dallas, confesó que después de jugar contra él era necesario pasar horas recuperándose en una tina con agua caliente y sales, únicamente para soportar el dolor. Y lo más impresionante era que quien repartía todos esos golpes casi nunca resultaba lesionado. Durante toda su carrera únicamente se perdió 6 partidos por lesión. Una cifra increíble para un jugador que absorbía y repartía semejante cantidad de castigo cada semana. Todos estos hombres dominaron el miedo de maneras diferentes. Algunos intimidaban antes de comenzar el partido. Otros cambiaron para siempre las reglas del deporte. Varios dejaron carreras destruidas, lesiones inolvidables o impactos que todavía siguen apareciendo décadas después. Pero todos compartían algo en común. Cuando aparecían frente a sus rivales, el plan de juego cambiaba por completo. Porque enfrentarlos no consistía únicamente en intentar ganar. También significaba sobrevivir. Y precisamente por eso, sus nombres permanecen para siempre entre los jugadores más aterradores que han pisado un campo de la NFL. Si te gustó este video, suscríbete ya que todos los días podrás encontrar historias fascinantes en Historias de Casco y Gloria.